Antonio José de Sucre, queremos darle la más cordial bienvenida, pues retomando después de una pausa de 3 semanas, los conversatorios de los miércoles. De verdad que nos complace mucho de que los que se han conectado el día de hoy a los fines de seguir desarrollando un tema muy importante que precisamente se conmemoró esta semana y que el día de hoy vamos a desarrollar algunas ideas en torno a este importante hecho, ¿no? El título del tema de hoy se llama Resistencia indígena o los combates de la historia. Comienzo citando al profesor Vladimir Acosta, quien nos dice, ¿no? Las grandes fechas históricas suelen ser claras porque usualmente marcan hechos definidos o hacen cortes netos, pero las hay por servir a intereses distintos y hasta opuestos que perduran en el tiempo, o por tener varias lecturas que no cesan de chocar, resultan confusas y contradictorias, donde su origen mismo, y no creo que haya otra más contradicción, confusa y enrevesada que la del 12 de octubre de 1942. Este es un hecho sin duda alguna que ha subsistado cualquier tipo de interpretaciones y que ha tenido inclusive un devenir histórico donde cada quien ha interpretado a su manera este importante hecho. El de la resistencia indígena. Precisamente el día de hoy el profesor Alexander Torres va a disertar acerca de este importante tema y sobre sus pareceres acerca de este hecho histórico. Adelante, profesor Alexander Torres, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por esta invitación a este prestigioso equipo que hace vida en la Escuela Antonio José de Sucre de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para mí es siempre gratificante y me siento uno más de la casa, ¿no? El hecho que nos convoca, ya lo dijo el profesor José Luis, tiene que ver con lo que denominamos resistencia indígena y que de una manera muy genérica llamamos resistencia indígena o los combates de la historia, ¿no? Yo quisiera aproximarme a este tema tan complejo desde un visor un poco distinto, creo yo, a la manera como tradicionalmente ha sido abordado, ¿no? Yo quiero hacerlo desde el punto de vista de la historia viva, de lo que nosotros llamamos la historia insurgente, atravesando un vector temporal del pasado hacia el presente y del presente hacia el pasado, porque yo creo que esta temática nos ayuda también a hacer una radiografía del pensamiento conservador. Es decir, aquí está la fenomenología del pensamiento de la derecha. El conservadurismo político y la derecha generalmente son ideologías reaccionarias que tienen la habilidad de encubrirse, de disfrazarse, muchas veces porque nunca van a gozar pues del beneplácito, de la aprobación, de la querencia de las mayorías del pueblo. Y generalmente estas saben camuflarse, saben esconderse, saben mimetizarse y confundir a las grandes mayorías. De tal manera que en la medida que nosotros hagamos una lectura del tema de la resistencia indígena en la clave del pensamiento conservador de la derecha, nos ayuda a alguna manera u otra entender que muchos de estos planteamientos, de esta ideología, de este pensamiento que subyace con la lógica de la dominación ayer y hoy, hunde sus raíces, tiene sus antecedentes en este proceso que llamamos colonialidad y colonialismo, ¿no? De tal manera que este título es un título muy amplio, pero también podríamos llamarlo, ¿verdad? 3 pistas y una reflexión para develar el pensamiento de la derecha y cómo el pensamiento de la derecha está íntimamente relacionado o tiene su soporte ideológico desde hace exactamente 529 años, desde el mismo momento de la invasión española. Entonces yo voy a hacer un ejercicio rápido de reflexión en 3 grandes momentos y de resemantización, es decir, voy a tomar categorías
y la voy a ir develando y desmontando algunas, ¿no? Entonces, yo quisiera que mi breve exposición, sugerentemente también titulada Tres pistas para una reflexión, la dividamos en tres rápidos momentos. Uno, entendamos el origen, ¿no? La segunda, el siglo XVIII es clave. El siglo XVIII es clave. Lo que somos según Europa también se puede titular ese segundo momento, lo que somos según Europa. Y lo tercero, el criollo contra el indio, y cierro. El criollo contra el indio y cierro. Ayer nomás, en el marco de los 529 años de la invasión española, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta son las palabras del mismísimo presidente, el mismísimo presidente Nicolás Maduro, cuando nos dice todavía que España ofende la memoria de América Latina. Y la ofende desde su ser y desde su poder, y esto es bueno decirlo. La ofensa no es solamente la enunciación o el pronunciamiento de palabras ciertamente hirientes y ciertamente incordia o verdaderamente desfasada de los representantes de la actual España, sino en su lógica, en su mentalidad, en su forma de ser, en su configuración, que debemos entenderla desde su origen. Pero antes de comenzar esta disertación, es bueno traer a colación que muestra del pensamiento reaccionario, lo vemos claramente, por ejemplo, en el planteamiento que hace la moción ultraderechista llamada Vox, quien emplaza al Congreso de España para que le haga un homenaje a Hernán Cortés y que además casi le ordena a López Labrador pues que mantenga intacta la tumba de este, entre comillas, descubridor, ¿no? Recordemos que España celebra el Día de la Hispanidad, y la idea de la hispanidad es expresión de un viejo anhelo que tenía la moción española, el mundo español, de hacer valer la idea de que gracias a ello, pues, este continente fue descubierto y fue sacado de la barbarie. Por eso Bosch decía ayer que la monarquía hispánica sacó a los pueblos precolombinos de la antropofagia, la esclavitud, los sacrificios humanos y la prehistoria tecnológica. Esta es una premisa aberrante que no soporta el examen de la ciencia histórica y las ciencias arqueológicas y antropológicas, pero que tampoco es bien vista por la dimensión ética de la premisa. Decir que la monarquía hispánica sacó a los pueblos precolombinos. Primero, la denominación precolombino no se usa. ¿Por qué? Porque centra la historia misma de un conglomerado de hombres y mujeres hace 529 años que vivían en su mundo, en su realidad, y que llegó un hombre y partió la historia en dos bajo la visión individualista de la historia. Colón y nada más, cuando Colón es expresión de una realidad más compleja. También el pretexto de la antropofagia, eso ha sido explicado sobradamente por la antropología, que la antropofagia, es decir, comercia al otro, no todos los pueblos indígenas la practicaron, ni tiene el mismo sentido los pocos pueblos que lo hicieron. Hay un famoso texto de Miguel Acosta Sainz que explica ese caso en el caso de los caribes, que vivían en esclavitud, que hacían sacrificios humanos. Bueno, esos son argumentos superados totalmente por la antropología. Pero lo que yo quiero significar es que, sin lugar a duda, existe un proyecto histórico de dominación imperial que parte exactamente del origen, y el origen comenzó con la invasión hispana. Y aquí quiero hacer el primer señalamiento. Fíjense que yo insisto en la palabra invasión hispana más que inclusive la palabra resistencia indígena,
porque cuando hablamos de resistencia tenemos también la visión del que recibe, el que se protege, pero es una visión endógena, porque yo me resisto en cuanto a al que viene de afuera. O sea, yo estoy reaccionando, yo no estoy creando. Yo simplemente soy un ser reactivo que me defiende y pierdo como ciertamente mi autonomía, pero sigue siendo una visión desde afuera. En cambio, cuando yo hablo de invasión, entonces sí hablo de un grupo de personas armadas con la intención de apoderarse de territorio y demás, ¿no? La palabra invasión inclusive tiene una connotación más anti-eurocéntrica que la misma expresión de resistencia indígena, que si bien revisamos el término, y esto lo hemos discutido con el profesor Vladimir Acosta, con el profesor Luis Brito García, en honor a la verdad, no hay tal resistencia de ese histórico 12 de octubre de 1492, porque en todo caso lo que recibieron en Guanaani a Cristóbal Colón fueron indígenas pacíficos de lo que hoy es la Española, Haití y República Dominicana, y muchos de ellos más bien fueron muy ingenuos porque lo recibieron con los brazos abiertos. Por supuesto, la invasión hispana estaba sincronizada con, digámoslo así, con muchas creencias, con, con muchos principios y con muchas tradiciones religiosas, porque hoy sabemos que los indígenas esperaban la llegada, entre comillas, de ciertas deidades o dioses que tenían un conjunto de características, y una de las más pronunciadas, que es una de las cosas más interesantes, es que portaban barbas. Entonces, hay quienes explican que esa pasividad inicialmente del indígena es porque la llegada del invasor estaba a tono con creencias muy arraigadas, sobre todo en estos indígenas del Caribe. Entonces, la primera idea que yo quisiera manejar para un poco es entendernos desde el origen, es que desde la llegada misma del invasor en el siglo XV, después de Cristo, estoy hablando de 1498, la llegada del invasor es expresión de un momento histórico donde hay un proyecto que se está imponiendo. Y ese proyecto, para sintetizarlo, es el capitalismo. Por eso hay una frase muy interesante de un historiador venezolano que se llama Eduardo Arcila Faría, que dice que la primera hazaña de Europa en América, más que el descubrimiento de América, fue la traída de él, nada más y nada menos que del capitalismo. Un capitalismo que Marx llama originario y un capitalismo que las escuelas más tradicionales llama capitalismo mercantilista o mercantilismo, y que tiene diversas fases, pero cuyo centro fundamental es la búsqueda, ¿verdad?, desenfrenada de oro, de plata, de metales preciosos, bajo la idea que una nación es poderosa, sea España o sea Portugal, que eran las dos potencias más importantes del siglo XVI, siempre y cuando, ¿verdad?, acumule metales preciosos, por eso también se le llama metalismo, y siempre y cuando tenga la posibilidad, nada más y nada menos que de fomentar industria, tener colonia, tener una balanza comercial favorable, mayor exportación, menor importación, bajo el presupuesto de que hay un hombre que debe gobernar a todos los demás porque es ungido por el mismísimo Dios. Estoy hablando del rey y estoy hablando del absolutismo, una persona que confunde todo el poder en sí mismo para gobernar los confines de todos los hombres y de todos los animales, de todas las propiedades. Entonces es muy importante comprender que desde el origen la base de la dominación y de la explotación, y Colón es expresión de ese proceso de conquista, es el móvil fundamentalmente económico que representa el capitalismo incipiente, el capitalismo originario, el capitalismo mercantilista del siglo XVI. Y por supuesto que ese capitalismo, esa voracidad por metales preciosos, donde se explica, por ejemplo, el mito del dorado, entre otras cosas, parte de un supuesto de un sentido egocéntrico del hombre renacentista. Es decir, la imposición de la razón del Estado español, europeo, un desplazamiento del teocentrismo absoluto por un absolutismo donde los hombres, en este caso europeo, blanco, dominante,
se cree llamado por la providencia a dominar todos estos, digámoslo así, todos estos territorios. Y por supuesto que eso ocurre en un momento donde hay una revolución técnica fundamental bajo la creencia de la felicidad terrestre, bajo la nueva concepción de la navegación, bajo el descubrimiento y uso de la brújula, del astrolabio, del sextante, bajo la masificación de la Biblia, con el invento de la imprenta y sobre todo con un gran sentido religioso y aventurero propio del hombre del siglo XVI, cuando el catolicismo está arrancando o está viviendo una de sus crisis más serias, ¿no? Entonces es muy importante comprender esta idea. El origen es el capitalismo, el origen es esa visión absolutista, el origen es ese móvil, ¿verdad?, mercantilista, bajo la idea de un Estado centralizador, burocrático, proteccionista, que ve a los otros como súbditos que deben ser dominados. Y en ese proyecto histórico que arrancó en el siglo XV-XVI, va a traer como consecuencia que el eje del mundo cambie del Mediterráneo al Atlántico y que los dogmas de la iglesia poco a poco van a ser desplazados por nuevas reformas, por nuevos modelos políticos y por nuevos modelos filosóficos, que es la imposición de la razón. Uno de las discusiones más interesantes de esa coyuntura para explicar el origen de este proyecto de dominación está en esa famosa diatriba o enfrentamiento entre Fray Bartolomé de las Casas, ¿verdad?, contra Juan Ginés de Sepúlveda. Mientras que Fray Bartolomé de las Casas, desde la teología, desde la fe, desde lo que se llama la Santa Furia, ¿verdad?, defendía la condición humana de los indígenas. Juan Ginés de Sepúlveda, desde la filosofía, desde el uso de la razón, apelando a Aristóteles, habla de las justas causas de la guerra de los indios bajo una idea de la ley natural de la inferioridad del americano, del después americano. Entonces, lo que yo quiero decir es que entender el asunto del origen nos hace comprender que el origen es el capitalismo y que tiene una filosofía que es la filosofía de la servidumbre, que es la creencia que el otro es inferior. Y dígame si esa no es la base del supremacismo europeo y norteamericano, que nos ve como individuos bárbaros y salvajes en pleno siglo XXI. La segunda idea, el segundo momento, yo lo llamo el siglo XVIII es la clave. O también la llamo lo que somos según Europa. Me explico. La formación histórica de 300 años, es decir, del siglo XVI al siglo XVIII, es lo que nosotros genéricamente llamamos la colonia. Es lo que nosotros tradicionalmente llamamos el colonialismo europeo. En nuestro caso español, pero también es replicable para el caso portugués, también para el caso francés, para el caso inglés, con sus particularidades. Solo que lo que se llama la península ibérica está integrada por una franja hacia el Atlántico, que termina siendo, como nosotros sabemos, Portugal, y toda la península ibérica, ¿verdad?, en manos de lo que después va a ser de los españoles, respetando las particularidades y las autonomías culturales que todavía son objeto de discusión. Es decir, España como unidad nacional no existía, existía un conjunto de reinos, donde los reinos más importantes era, ¿verdad?, el de Aragón, el rey Fernando, y sobre todo el de Castilla, representado por la reina Isabel, la católica, porque el proyecto es un proyecto de dominación colonial cuyo correlato religioso juega un papel protagónico, el catolicismo. Pero esa construcción de 300 años, que tuvo un gran papel y una gran importancia, obviamente no se sostuvo durante mucho tiempo sin la existencia de una filosofía. Y aquí entra el siglo XVIII. Y esto es sumamente interesante. Porque cuando uno lee, por ejemplo, a nuestros libertadores
abrevaron, bebieron en el pozo de la ilustración, en el pozo del racionalismo crítico, en el pozo del enciclopedismo. Verbigracia Bolívar, y antes de Bolívar, el mismísimo Miranda, que se carteaba con Raynal, el mismo Bolívar que conoció a Humboldt. Es decir, nuestros héroes de la independencia bebieron en el pozo, el marco referencial filosófico era la ilustración, un movimiento cultural que tenía dos premisas fundamentales: la razón como la guía de la conducta humana, individual y social, y poner sapere aude, atrévete a saber, poner, ¿verdad?, en duda, omnibus dubitando, dudar de todo, y sobre todo dudar de la autoridad que encarnaba el rey y la autoridad que encarnaba el dogma de la Iglesia católica. Pero esos hombres luminosos, esos sociofilósofos, como Rousseau, como Montesquieu, como Diderot, ¿verdad?, por nombrar los más connotados, como Voltaire, a pesar de que tenían un proyecto ilustrado, muy elitesco por cierto, a pesar de que creían que la sabiduría y las luces iban a vencer la oscurana, y por eso propugnaban la educación y propugnaban la idea de las luces. Los italianos lo llaman el iluminismo, los ingleses lo llamaban el siglo de la inteligencia, ¿verdad? Los franceses el siglo de las luces. En el fondo, en el substratum, había una conceptualización de nosotros también. Lo que somos según Europa. Y lo que nosotros somos según Europa es que no somos racionales, es que no somos ciudadanos, es que no somos ni siquiera seres históricos. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos un espíritu. Y como no tenemos espíritu, no hay posibilidad de la realización histórica. Esto es muy interesante. Bolívar leía el espíritu de las leyes de Montesquieu, pero el espíritu de la ley de Montesquieu, así como dice que hay que dividir los poderes, que hay que acabar con el tirano, que necesitamos propuestas republicanas bajo la idea de que todos los hombres son iguales, ese mismo espíritu de las leyes de Montesquieu dice cosas de este tenor. Cito: no es sorprendente que la cobardía de los pueblos de esos climas calientes, es decir, lo que ahora es América Latina, nuestra América, los haya hecho casi siempre esclavos, y que el coraje de los pueblos de climas fríos, entiéndase los europeos, los haya mantenido libres. Esto ha resultado también verdad en América. Los imperios despóticos de México y Perú estaban cerca del Ecuador, y todos los pequeños pueblos libres estaban y están todavía hacia los polos. Entonces, cuando uno lee a Montesquieu con este determinismo geográfico, diciendo que el atraso es directamente proporcional a la línea ecuatorial, a las zonas calientes, donde estamos nosotros, y que la zona fría es para pensar, es para hacer, para racionalizar, uno se da cuenta que ahí está la clave de la inferioridad del americano. Ahí está la filosofía de la servidumbre del americano, cuando nos dice, por ejemplo, Hegel, que Sudamérica es física y espiritualmente impotente. Su población, sigo con Hegel, está compuesta por individuos sin duda no inteligentes, con poca capacidad para la educación. Viven como niños que se limitan a existir, alejados de todo lo que signifique metas y pensamientos elevados. Sigo con Hegel. Los acontecimientos no son sino el eco del viejo mundo y el reflejo de la vida ajena. Es decir, América no existe, somos una extensión de Europa, y en la medida que somos una extensión de Europa, según esta filosofía de Hegel, ¿verdad?, en esa medida nosotros no tenemos espíritu y por ende no podemos construir nuestro propio futuro. De tal manera que cuando nosotros hablamos de la condición americana del siglo XVIII o de lo que somos según los europeos, estamos hablando de que nuestra mismísima historicidad está determinada por el otro, por Europa, que dicho sea de paso, significa la tierra de los mejores.
De tal manera que no es un anacronismo decir entonces que esa supremacía o ese supremacismo, esa filosofía de reemplazo, esa obcecada manera de ver América como el patio trasero, hunde sus raíces en el siglo XVI con el capitalismo y su correlato fundamental, ¿verdad? Que es, que es el catolicismo, ¿no? Y la teología de la sumisión, pero que se agrava en el siglo XVIII e inclusive en el siglo XIX, donde va a alcanzar su máxima expresión con el nacimiento de lo que se llama el criollo. Es decir, es el que hijo de la mezcla de blancos europeos, españoles, con los indooriginarios y después con la suma de los traídos en condición de esclavizados de la África, sobre todo ecuatorial. Y se monta en el siglo XIX los estados nacionales bajo la premisa de que el indio no es gente y al no ser gente no tiene derecho alguno, no es sujeto de derecho, y si es, lo es en la medida de que se subordina al proyecto del Estado-Nación que se lanza o que se levanta sobre las premisas de un ciudadano blanqueado, pudiente, letrado, europeizado. Y entonces en ese marco de ese criollo que anda buscando imitar a otro, sobre todo lo que llamó SEA, el proyecto asuntivo, ser Europa, ser Estados Unidos de América, como dijo Sarmiento, ¿verdad? Faustino Sarmiento, ser como ellos, poblar es conquistar, es poblar, como decía Alberti, el positivismo en su máxima expresión. Para alcanzar el desarrollo, entonces necesitamos transfusión sanguínea. Tenemos que traer, ¿verdad?, migraciones selectivas blancas, tenemos que imitar el sistema educativo europeo, tenemos que ser como ellos para salir del subdesarrollo. Y los indios hay que exterminarlos o hay que asimilarlos o simplemente hay que negarlos. Y eso explica por qué inclusive en nuestras constituciones a lo largo del siglo XIX, entre 1830, cuando se da la disolución gran colombiana, ¿verdad?, hasta 1900, cuando llega al poder Cipriano Castro, la constitución de 1830, la del 57, la del 58, la del 64, la del 74, la del 81, llamada la Suiza, la del año 93, ¿verdad? Prácticamente en la ley no existe el indio. Fíjense que es tanto así que la Constitución de 1830 reza en uno de sus artículos que la nación venezolana es la reunión de todos los venezolanos bajo un mismo pacto de asociación política para su común utilidad. Es decir, aquí no hay grupos étnicos, aquí no hay sino un solo proyecto. Y eso es lo que algunos antropólogos han llamado el proyecto del colonialismo interno. La negación del otro, la negación del indígena, la negación de su existencia, y después cuando lo reconocemos o cuando sabemos de su existencia, comienza el expediente de la vergüenza étnica, de sentirnos verdaderamente como tal avergonzados por lo que somos. Eso es lo que yo llamo el criollo siempre, el tercer momento, pero nunca indio como tal, ¿no? Para ir cerrando, para no hacer esto más extensivo y respetar el tiempo que me dieron de mi exposición, y después nos podemos explayar con mayor detenimiento en esto, es bueno hacer una reflexión de cierre, ¿no? Sobre la discusión de la resistencia indígena, soy partidario de que hay que revisar ese término, que si bien es un avance conceptual creado por la Revolución Bolivariana bajo la égida del comandante Eterno, quien planteó el 12 de octubre del 2002
¿verdad? El término resistencia indígena para quitarnos de encima el eufemismo del encuentro de ambos mundos y el ominoso término del Día de la Raza y del descubrimiento, etcétera, aun cuando es un avance conceptual, se queda corto porque si nos sujetamos a lo que ocurrió ese histórico 12 de octubre de 1942, de 1492, no hubo tal resistencia indígena. La resistencia realmente arrancó en enero de 1493, porque acuérdense que esas dos naves, esos tres naves, ¿verdad? Dos carabelas y un nao, que una de esas encalla en la Navidad de 1492, ¿verdad? Creo que fue la Santa María, pues con, con, con los pedazos de tabla que quedaron, se armó una ranchería de 39 tripulantes que dejó Cristóbal Colón. Y Colón retornó, ¿verdad?, a su majestad, a su católica majestad, a comentarle que había llegado a un territorio sumamente interesante y se llevó unos pajaritos y se llevó unos indígenas para dar fe de que habían llegado al Indostán y al Zipango y al Catay, es decir, la China y el Japón, que fue lo que Colón creyó en esos famosos viajes. Pero cuando Colón regresa a principio, a mediados, perdón, de 1493, habían sido barridos. Caonabo, de lo que hoy es Haití, el esposo de Anacaona, india de raza cautiva, según la canción del Tite Curé Alonso, había barrido estos 39 por los abusos, por las violaciones que ella había cometido. Ahí es que comienza verdaderamente la resistencia indígena. En 1492 no, más bien lo que hubo fue un intercambio de baratijas, de chucherías, de espejuelos por oro, que es lo que estaban buscando. Entonces, una reflexión profunda es revisitar esa categoría, que es, aun cuando es un avance muy importante, está sujeto todavía a sana discusión. Lo otro, chicos, es recordar siempre que la especie humana es una especie itinerante. Eso también echa por tierra esa visión que utiliza a veces la derecha para decir que en Venezuela la gente se va, en Venezuela la gente siempre se ha ido. Solo que ha habido hay una guerra asimétrica, hay toda una constelación de sucesos que ha motivado e instigado eso, ha creado esas famosas diásporas, pero que ahora se lamentan porque después que le calentaron la oreja o entusiasmaron a venezolanos buscando nuevos derroteros, algunos muy legítimos, por cierto, ¿verdad? Bajo esa división de que yo me iría demasiado, ahora demasiado le están quemando las bicicletas a los niños en Chile, ahora demasiado están asesinando venezolanos en Colombia, y pare usted de contar. Entonces, de tal manera, es muy importante entender que si algo aprendemos de estos 529 años es la vocación itinerante del ser humano. O sea, ningún ser humano se queda en un solo espacio, y eso tiene que ver con la conquista del hombre y de la mujer de su realidad. La otra idea es que es muy interesante, es que si bien hubo un proceso de dominación y de conquista fáctico que se llama colonialismo, eso tiene también otra lectura, que es la colonialidad. Es decir, es lo que se llama el colonizado interno. Como en esta construcción histórica que es Venezuela, todos llevamos por dentro un Cristóbal Colón, porque también somos Cristóbal Colón. Y ese maniqueísmo de buenos y malos, yo creo que eso tampoco aguanta el examen histórico. Cuando llegaron los conquistadores, parte del triunfo de los conquistadores porque los indígenas también se estaban matando entre sí. El expediente más triste, uno de los más obvios, es el caso peruano entre los hermanos entre Huáscar y Atahualpa, que facilitaron, ¿verdad?, la avanzada de Pizarro para dominar todo lo que era el imperio incaico, ¿no? Que estuvo del siglo XII al siglo XV después de Cristo. Pero los incas también eran esclavistas. Es decir, esa idea un poco helénica, edénica, de que los indígenas eran enteramente buenos y los españoles enteramente malos, yo creo que eso nos ha hecho daño, porque esa es la base de la teoría del buen salvaje y del culpismo latinoamericano, de que todo es porque nos hicieron mal los que están afuera. Yo, aunque esto no es popular y no da voto, yo a veces hago esa salvedad, porque también somos España con todo lo que esto implica, y eso lo podemos comentar más adelante. Ya para finiquitar, recordemos que en Venezuela
se ha abierto un hermosísimo e interesante debate sobre la condición indígena. Es la revolución bolivariana quien en la nueva Carta Magna impone un capítulo total sobre el caso indígena. Habla del carácter pluriétnico, multicultural, expuesto en el preámbulo de nuestra Constitución, redactado por ese gran poeta que todos conocemos que se llama Gustavo, ¿verdad? El poeta de Punta de Piedra, ¿no? Que escribe un hermoso poema que se llama Salvajes, ¿no? Donde él parafrasea todo, Gustavo Pereira, parafrasea todo esto. Soy del pensar que parte del debate y parte de la discusión es que existen lecturas distintas a la resistencia indígena, existen lecturas distintas al proceso de genocidio y exterminio, pero digo que es un vector que arranca en el siglo XV y por eso debemos entender el origen, el capitalismo con todas sus implicaciones. Con el siglo XVIII se afianza ese proyecto histérico de dominación bajo la idea de la razón del sujeto pensante y que posteriormente el criollo se impone con un proyecto hegemónico de un Estado-nación que niega al indígena, que lo preteriza, que lo circunscribe el pasado o lo limita el mundo natural y no le da su reconocimiento como sujeto histórico que lucha también, ¿verdad?, por tener una vida más humana y más digna. Con estas rápidas pinceladas, con estos tres momentos, con estas tres pistas y una reflexión, entonces podemos comentar y podemos preguntar y podemos opinar. Gracias por su atención. Excelente, profesor Alexander. De verdad le agradecemos cómo en esa apretada síntesis de 25 minutos logró desarrollar esos tres grandes ejes temáticos, ¿no?, sobre esta importante fecha. Aprovechamos precisamente de saludar a todos los compañeros que se han incorporado a esta disertación de hoy. Compañero Miguel Casanova del Estado Bolívar, municipio Angostura, saluda. Saludos fraternos desde Coro, Estado Falcón, José Colina. Saludos de Caracas, Eloísa Márquez. Saludos desde Barquisimeto, Rafael Pernalete. Desde la República de Costa Rica nos saluda el señor Jason. Y desde Maracay, el estado Aragua, la señora Castillo. De igual manera, tenemos presente en nuestra sala al profesor Hernán Garbosa, desde La Guaira, Maleika Elisa, desde Coro, Berenice del Moral, siempre presente. También Domingo Martínez, Eduardo Salazar, desde nuestro coordinador de la Juventud Productiva, desde el INSE, aquí de Caracas. John Godoy, José Camargo, Ramón Pernalete, desde Barquisimeto, es decir, un conjunto de personas que están precisamente conectadas aquí. José Camargo desde Táchira, también. Profesor, están pendientes precisamente de su importante disertación el día de hoy, ¿no? Por aquí tenemos 3 preguntas. Saludos a Eduardo Salazar también. 3 preguntas que usted las va a contestar en la medida de sus posibilidades, ¿no? La primera es, ¿cuál es la posición más válida desde su óptica para definir esta fecha? ¿Tiene sentido seguir conmemorando el 12 de octubre? Segunda pregunta, ¿qué opinión le merece la leyenda dorada que la historia oficial trató de instaurar a lo largo de muchos años, que trata de justificar la llegada del progreso con los españoles, idiomas, costumbres, y pare usted de contar, ¿no? La otra pregunta gira en torno, yo creo que también le dio respuesta, pero quizás sí puede profundizar un poquito más, es que ¿en qué momento comenzó precisamente la resistencia indígena? Porque todos sabemos en el inconsciente precisamente persiste la idea de la docilidad con que nuestros pobladores originarios recibieron precisamente a los conquistadores españoles. La cuestión precisamente vino después, como usted lo señalaba. Queremos que precisamente si puede ahondar un poquito más en ese tema. Y lo último, bueno, ¿cuál es un mensaje precisamente a la juventud con respecto
a la importancia precisamente de esta fecha y cómo precisamente la juventud debe manejar la línea discursiva para hacerle frente inclusive a muchos discursos que han sido manidos y direccionados desde la derecha para justificar este crimen atroz, este exterminio, esta conquista bárbara que el Imperio Español le infringió no solamente a Venezuela, sino a la América entera. Adelante, profesor, lo escuchamos. Bueno, gracias por las preguntas. Son muy interesantes, son bastante complejas y yo voy a tratar de responder. Como profesor, exactamente, tratando de explicar, yo creo que una de las cosas que nos ha hecho daño y una de las cosas que nosotros debemos reiterar es que es cierto, la consigna es importante, pero la argumentación es más. Es decir, hay un momento en el cual nosotros utilizamos frases, utilizamos eslogan que surten despiertan por una efervescencia y un justo sentimiento reivindicador, pero tenemos que ir más allá. Yo creo que, y empezaría un poco por la última pregunta, el mensaje es estudiar con detenimiento los procesos históricos, más allá de lo que tradicionalmente nos dice la escuela y los medios de comunicación, o lo que nos vende Hollywood, porque aquí también es bueno decirlo, a veces muchos de los estereotipos que se utilizan de lo indígena, ¿verdad? Es parte de la construcción exactamente de la industria cultural estadounidense, ¿no? Recordemos, tal vez los más ancianos, los más mayores, nuestros abuelos, eran fanáticos de la serie El Llanero Solitario, pero la traducción acá era Kimosabi, que era el llanero solitario, y Toro, ¿verdad? Que hablaba telegrafiado, como nosotros hablar indio, ¿no? Pero en el fondo la traducción no era toro, era tonto, porque para ellos ser indio es sinónimo de atrasado o es tonto, es la visión del colonizador. Expresiones que utiliza gente, inclusive afecta a la revolución, inconscientemente, que tienen una carga peyorativa, despectiva y racista. Yo llegué tirando flechas, dice la gente. A mí eso me molesta soberanamente. Yo evito que la gente, cuando puedo, se lo digo de una manera respetuosa. No digamos, llegué tirando flechas. O sea, a ver si la pego. O sea, el indio llega confundido, extraviado, ¿no? Entonces yo creo que parte es estudiar con profundidad estos temas y hacer este ejercicio de resemantización. Así como hay un ejercicio con el género, que la gente espera la inclusión del hombre y la mujer, ¿verdad? Compañeros y compañeras, camaradas. Entonces hablas, la inclusión de género resemantiza para visibilizarlas a ellas, ¿verdad? Porque al verbalizarlas ellas existen, de igual manera tienen que ser este peliagudo tema de la resistencia y demás, ¿no? Es muy importante comprender que este tema tradicionalmente se ha abordado desde tres perspectivas. Una perspectiva que tradicionalmente se le llama indigenista, otra perspectiva que se le llama etnopopulista y otra perspectiva que se llama etnomarxista. Cuando hablamos del indigenismo, pues digamos que ese fue el movimiento más romántico que arrancó en el siglo XX, que se posesionó, que visibilizó el indígena. Pero la tesis de este indigenismo se le acusa de ser una tesis asimilacionista. Es decir, cuando uno lee la Constitución de Venezuela y seguramente de otros países hermanos, de 1961, la que Chávez llamó la moribunda, uno se da cuenta que a los indígenas le llaman tribu, que a su idioma o lengua lo llaman dialecto y que el fin último es asimilarlo al mundo civil, al mundo civilizado, ¿no? Esa visión es una visión muy a tono con el sistema capitalista, porque en última instancia es también transformarlo en ciudadano, pero transformarlo en obrero, transformarlo en mano de obra barata, pues meterlo, ¿verdad?, en la maquinaria del sistema, en el andamiaje del sistema, porque tienen que ser funcionales al servicio del capital. La visión etnopopulista, aun cuando es un avance con respecto a la visión indigenista, habla de una ciencia muy comprometida, y tenemos compañeros que tienen esa visión de una ciencia muy comprometida con el rescate, entre comillas, de los indígenas,
pero entonces empiezan a hablar de una preservación de los indígenas como seres ahistóricos, como si tuvieran una esencialidad étnica inmutable, como si fueran seres, ¿verdad?, de arrinconados territorios que viven en una biosfera que no puede ser contaminada por esto. Es decir, te ponen el indígena, le tiran una foto al lado de un jaguar con una flora, una fauna típica, típico traje indígena, típico modo indígena. Entonces termina siendo, ¿verdad?, el indígena así como un extraterrestre que no debe ser contaminado. Y una visión mucho más crítica, más compleja, es la visión etnomarxista, que si bien reconoce los avances de la visión etnopopulista, es una avanzada de los años 60, que entiende que hay un proceso complejo, proceso cultural autóctono y autónomo de los indígenas, pero que los indígenas no pueden estar descontextualizados del Estado-Nación y de la lógica de la lucha de clase. Sí hay luchas indígenas y hay resistencia indígena, pero también eso está vinculado con la lucha de clase como motor de la historia. Entonces, cuando me pregunta cuál es la posición más válida, si debemos conmemorar o no, yo creo que ese es parte del debate. Es decir, ver al indígena sin respetar su mundo, sus complejidades, verlo como seres históricos también, que cambia, que se transforma, pero verlo también como sujeto de derecho y verlo como todo como expresión de la lucha de clases. Es decir, la visión etnomarxista conceptualmente es un gran avance. Y sobre estas escuelas y tendencias hay muchas discusiones, porque también tengo que ser honesto con ustedes cuando a veces dicen y nos mataron, pero el criollo, que soy yo digo nos mataron, estamos hablando de los primeros originarios, de los indígenas, pero me olvido que estoy hablando el idioma de los conquistadores y que yo no soy enteramente yanomami, es decir, el sujeto que habla no es el mismo criollo, yo, que el indígena. Cuando dicen nuestros indígenas, el indígena te puede decir, un momento, yo no soy un indígena, yo soy yanomami, yo soy guarao, yo soy un pemón, yo no soy indígena. Indígena también es una construcción del sujeto criollo bajo el pensamiento del proyecto ilustrado moderno que mira el otro como alguien diferente e inclusive homogéneo, porque decirle indígena es decir que todos ellos son iguales y no lo son. Y como los indígenas de hace 500 años no eran iguales, los actuales no son. Y como habían contradicciones sociales o religiosas con la llegada de Cristóbal Colón, que facilitó la dominación, los indígenas actualmente también hay pillos, también hay vicios, también hay contradicciones. Esa idealización, creo yo, es muy peligrosa porque nos aleja de la realidad como tal. Y eso es un llamado de atención. Entonces, ¿cuál es la posición más válida? No me atrevería tajantemente una respuesta, pero lo más avanzado en los últimos estudios que hablen los antropólogos que saben esto más que uno, tiene que ver con esa visión etnomarxista, ¿no? Porque tiene una visión más integral y más compleja del proceso. Y la conmemoración como tal es una palabra también ambigua, por eso que se llama conmemorar o se llama celebrar. La conmemoración es un ejercicio de un lugar de memoria, de recordar. Fíjense que la palabra recuerdo viene de recorde, pasar por el corazón, traer al corazón, volver al corazón. La palabra recuerdo tiene una connotación, inicialmente era muy racional y después se volvió muy afectiva. Cuando yo recuerdo, yo revivo, pero cuando revivo lloro, pero cuando revivo me río. O sea, nadie es inexpresivo ante el recuerdo. El recuerdo es una invocación del pasado en el presente, pero que tiene una carga afectiva. Sí debemos conmemorar. Ahora, esa conmemoración tiene que tener una conceptualización distinta. Y no voy a responder cuál conceptualización es, pero ya en el tercer momento, en la tercera pregunta que aquí me hacen. La segunda, estoy de acuerdo, la leyenda dorada, es decir, la idealización de la conquista española como el culmen, como la fase superior de la civilización, del progreso, de la razón, como una empresa, ¿verdad?, humanista, como un proyecto humanitario que sacó a los habitantes de estas realidades del salvajismo, de la barbarie, del animismo. Esa leyenda ha sido rebasada por la verdad histórica.
Cuando uno echa cifra entre 1492 y 1530, es decir, en menos de 40 años, en menos de 4 décadas, eso dice Darcy Ribeiro, esos 70 millones de habitantes que pudieran haber estado en esta región, en menos de 40 años, un exterminio que quedaron aproximadamente 3 millones. Es un genocidio, es un exterminio total. Nosotros tenemos documentos donde una vez que se descubre lo vulnerable que eran los indígenas a las viruelas, yo tengo ahí documentos donde muchos, sobre todo en las Antillas, le lanzaban trapos llenos, contaminados de viruela. Es como si, aunque la comparación es grotesca, tú agarraras el COVID, ¿verdad? Y se lo lanzaras a la gente encima, porque con eso tú vas a diezmar la población, porque matar uno por uno con arcabuces, con perros o con espadas, no explicaría que en menos de 40 años hayan acabado con 67 millones de habitantes. Entonces, la leyenda dorada fue una expresión ideológica de comienzo del siglo XX, cuando España estaba en su proyecto de posesionarse de estos territorios después de 1400, después de 1900, después de 1898, cuando es despojada por los norteamericanos de sus islas en la guerra hispano-estadounidense de 1898, cuando prácticamente le quitan sus últimas islas. Entonces ellos necesitaban montar el proyecto de la hispanidad, ¿verdad? Para poder ratificar la idea de la raza, para ratificar la idea del descubrimiento, para también posesionarse con la lengua, el proyecto fue con la lengua de estos territorios, es decir, estos territorios son América española y es una manera de ratificar su dominio en estos territorios teniendo la avanzada anglosajona de la época. Aquí tuvimos grandes defensores de la leyenda dorada, ¿verdad? Sobre todo a principios del siglo XX. Gómez, en 1921, impone el Día de la Raza en Venezuela, exactamente en el centenario de la batalla de Carabobo. Es parte del proyecto de la dominación. La tercera pregunta, resistencia indígena. Bueno, creo que eso está relacionado. Yo soy partidario de resemantizar y a veces esto, yo sé que el profesor Vladimir dice, no tomemos en cuenta el 12 de octubre y busquemos otra fecha, pero si nosotros no tomamos en cuenta el 12 de octubre, estamos dejando todo el 12 de octubre al Día de la Hispanidad, del descubrimiento, y entonces abandonamos ese campo de la discusión, ¿verdad? De la confrontación ideológica. Yo creo que hay que resemantizar, igual que hay que resemantizar y contextualizar las estatuas. Yo respeto a los compañeros que tumban a la estatua de Colón y ahorita el mundo sufre una estatuafobia y eso es legítimo y respetable. Pero yo creo que más bien reivindica a Colón que yo tumbo una estatua de Colón y me perdonan los compas. Yo creo que a Colón hay que ponerlo al lado de Hitler. O sea, hay que hacer, así como hay un lugar para botar la basura y la basura está en la basura, bueno, póngalo en la basura y explíquele a la gente por qué es una basura. Explíquele a la gente que eso es lo que se llama un patrimonio negativo. ¿Qué es un patrimonio negativo? Algo, un símbolo que emplaza, que incita, que no podemos negar que existió históricamente, pero que realmente no propugna, no defiende, no difunde valores. Porque una estatua es un símbolo de poder y es un símbolo de avance social. Yo pongo una estatua, algo que enaltece el género humano, que enaltece el otro. Pero si pongo un empalador, un invasor, un asesino y le rindo culto y honor, entonces eso es un patrimonio negativo. Y es un patrimonio, es decir, tiene un valor estético, un valor histórico, un valor artístico innegable. Bueno, quítalo de ahí y póngalo en el salón de los tenebrosos, en la oscuridad. Y cuando le diga, así como cuando, porque la historia es eso. O sea, no podemos negar los altibajos de la historia, porque si no la historia es incompleta y es un dechado de perfección, ¿no? Hay que explicarle a la gente, contextualizarla y moverla para allá, ¿no? Entonces sí, no podemos seguir diciendo que el 12 de octubre es el Día de la Resistencia Indígena si nos apegamos verdaderamente a lo que ocurrió. Es muy impreciso, también debo confesar, es muy impreciso la rebelión de Caonabo. Presumimos
Si en diciembre de 1492 se crea el puerto de Navidad, por eso se llama Navidad, porque Colón explica que dejó 39 hombres el 23 de diciembre y ellos celebraron la Nochebuena por primera vez en territorio distinto a España. Cuando Colón regresó a mediados de 1493, todos estaban exterminados. Es decir, debe ser ese primer semestre de 1493 donde comienza la verdadera resistencia indígena, porque lo que fue al principio, como ya expliqué, fue simplemente, ¿verdad?, un besamano, una muestra de docilidad. Entonces, parte del mensaje es esa, la línea discursiva es esa. Seguimos resistiendo, pero también debemos entender que hubo una invasión hispana, que es una constante bajo la lógica del capitalismo y posteriormente, ¿verdad?, del colonialismo y del imperialismo, que es hacerse con el otro, hacerse los recursos del otro, y ese hacerse con el otro es inocular en el otro un colonizado interno para hacer más fácil la dominación. Por eso decimos colonialismo como proceso histórico y colonialidad como proyecto de ideologización del sujeto dominado, del sujeto negado por el poderoso. No sé si hay más preguntas, no sé si satisfago alguna de las preguntas. Buenísimo, profesor. De verdad que usted, como siempre, el héroe del deber cumplido. De verdad estamos satisfechos de la excelente posición que nos ha dado el día de hoy. Siempre nos deja picado, pero por el tema del tiempo todos sabemos que estamos un tanto limitados, incluyéndome. Ya la pila ya me quedan 2 punticos nada más aquí. Sin embargo, no me quiero ir sin escuchar una recomendación suya acerca de este importante tema. Entendemos que usted tiene inclusive una copiosa producción intelectual sobre este tema, incluyendo un libro que es uno de mis preferidos, que es La gramática de la opresión. Vamos, recomiéndanos algo allí, en un minutico, para que nos vayamos y que todos vayamos a hacer nuestros oficios. Adelante. No se escucha, profesor. Se le apagó el micrófono, creo. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, adelante. Que decía yo, como cada vendedor alaba su queso y empezaste por la gramática de la opresión, en ese libro, en el primer capítulo, que se llama como el libro todo, la gramática de la opresión, hay un acápite que se llama Ellos el ombligo del mundo. Y yo creo que eso puede servir ahí, ¿no? Ellos el ombligo del mundo es el eurocentrismo que yo explico allí. Y otros capítulos que están allí, hay uno que se llama el oro de la discordia, ¿verdad? Breves notas sobre ira, afán de lucro y tal, y qué sé yo, ahora no recuerdo. El presidente Nicolás Maduro recomendó un libro ayer, yo te lo envié para que por favor lo repicaras, él recomendó uno. Por supuesto, hay que volver al clásico Las Venas Abiertas de América Latina de 1971 de don Eduardo Galeano. Hay un libro también muy bueno. Bueno, el capítulo, el primer ensayo y el segundo ensayo de 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, que es interesantísimo. Claro, él se ajusta a la situación peruana, pero se extrapola a la situación del indígena nuestro americano, todo ese proceso hasta 1928, cuando él escribe ese libro. Podríamos seguir mencionando otro. Tú mencionaste exactamente el profesor Vladimir Acosta, que ha escrito muchos libros sobre este tema. Él tiene unos ensayos radiales muy importantes que se consiguen en la librería del sur como tal, ¿no? Y los libros de Dussel. Dussel tiene un libro muy interesante, se llama 1492, El encubrimiento de América. Echa por tierra la tesis, ¿verdad?, del descubrimiento y utiliza la categoría que a mí me gusta también, encubrimiento. Y hay uno, con estos cierros, que es memorable, que se consigue en las librerías del sur, que es un libro de necesaria utilización, de Todorov, Cezanne Todorov,
Ese libro se llama La conquista, El problema de América, la conquista del otro. El problema de América, la conquista del otro. Es una explicación sobre Colón, sobre España, muy interesante. Que hay un hecho, una afirmación que es temeraria y que es interesante. Es que dice él, ¿por qué tanta maldad de los conquistadores que llegaron a esta tierra? Si ellos podían aprovecharse del oro, de la plata, de los metales preciosos, de todos estos indígenas, sin necesidad de tanta sorna, de tanta maldad, digámoslo así, de cosas tan horrendas, ¿verdad? Que es un cuadro de muerte, que es tenebroso. Todos esos procesos de dominación, la manera como lo hicieron, ¿no? Entonces, allí nos llama como la reflexión. ¿Será que el capitalismo es intrínsecamente asesino? La voracidad capitalista es intrínsecamente etnocida. Hay una condición de destruir el otro como único mecanismo del afán de poseer, del yo sí soy, el cogito ergo sum. Pienso, pero luego existo, pero también el cogito, el yo que domina, el yo que conquista, el yo conquistador, y en qué medida nosotros somos también ese ego que se impone cuando tenemos poder, cuando podemos solucionar cosas y entonces nos envalentonamos como un capitán general del siglo XVI, porque también somos seres colonizados. Y yo creo que por ahí deberíamos comenzar a reconocer el pequeño Cristóbal Colón que todos llevamos por dentro. Muy bien, profesor. De verdad que realmente agradecido por su excelente ponencia el día de hoy y agradecer también a todos los compañeros que estoicamente siguieron precisamente la disertación del día de hoy. Se incrementaron precisamente los números, eso es importante. De igual manera, saber que esta ponencia del día de hoy fue grabada y será colgada en la página de nuestra escuela. De allí la importancia que reviste estas ponencias, que no solamente los que se conectan, porque todos sabemos los problemas que tenemos a nivel nacional, pero que posteriormente las podemos ver con detenimiento en nuestra aula virtual de nuestra escuela. De igual manera tenemos un regalito ahí que da a la casa, que fue el profesor me pasó el libro hoy en vía digital de la gramática de la opresión. Lilian, vamos a tomar nota para que todos los que se conectaron el día de hoy, para que se los pasemos por vía WhatsApp, a los que se formalizaron su inscripción para la realización del curso. Te lo voy a pasar para que se lo hagas llegar. De verdad que es un libro bastante interesante, tomando como referencia la recomendación del profesor, pero yo recomiendo todos los capítulos porque son muy buenos, pues. Bueno, no más que me queda más que desearle feliz tarde a todos y bueno, hacerle la convocatoria para que todos los miércoles precisamente a nuestra cita obligada con la Escuela de Formación Antonio José de Sucre. Muchas gracias y feliz tarde. Adelante. Gracias. Chao. Venceremos, poeta. Gracias, profesor Alexander. Excelente. Gracias. Un abrazo. Venceremos. Todos y a todas. Gracias. 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 A Elian, Elena Monasterio, a todas. Gracias por su participación. Saludos, Alexander. Saludos, poeta. Vencer.